Gracias, Ornella. ¿Cómo están? Soy Juan Pérez Bay. También soy socio de Grupo GNP. Fui presidente de Idea Pyme durante 5 años, así que si hay algo que conozco es del mundo pyme. Y si hay algo que puedo decir que algo sé es de impuestos. Así que sé de pymes, sé de impuestos. Creo que soy la persona indicada en el lugar indicado en este momento. Pero bueno, no me vienen a escuchar a mí, lo vienen a escuchar a Guillermo. Guillermo es... ¿Puedo decir que sos la Mirta Legrand de los impuestos? ¿Me dejás? O Woody Allen, mejor. Woody Allen, pero Woody Allen tuvo algunas cosas medio turbias. Ah, tenés razón. Me quedo con Mirta. Clint Sí. Eastwood, Clint Eastwood. Ahí está, el Clint Eastwood de los impuestos. Me animo a decir que es uno de los expertos en impuestos argentinos activos más importantes del país. Fue socio a cargo de impuestos de EY, de Andersen, que eran las consultoras de impuestos y auditoría más grandes del mundo. Se retiró y cuando se retiró decidió fundar el Grupo GNP. Hace algo, no es muy común que alguien que venga de una multinacional decida emprender en la Argentina con una pyme, y Guillermo lo hizo, así que hoy además es un empresario pyme. Así que vos también sos el tipo indicado en el lugar indicado, uno de los que más sabe de impuestos de la Argentina y un empresario pyme. ¿De qué venimos a hablar hoy? Venimos a hablar de estrategias fiscales inteligentes. ¿Qué es esto? Dicho en términos técnicos, así ya empiezo a aburrirlos de entrada con términos técnicos de impuestos, es cómo ganar guita con los impuestos, ¿sí? Entonces, hoy sáquenle el jugo a Guillermo porque hay un montón de oportunidades desde el punto de vista de cómo gestionamos nuestra política fiscal adentro de las compañías. Una misma situación gerenciada de dos maneras distintas da dos resultados fiscales diferentes. Entonces, eso es lo que le viene a contar Guillermo. No me extiendo más. Todo tuyo. Muchas gracias, Juan. Bueno, gracias, Juan Elías. Es un doble orgullo porque Juan Elías es un ex Andersen igual que yo. Es socio de GNP, es mi hijo mayor de una camada de 5 hijos, todos con la misma señora. Y está con nosotros por ser un ex Andersen y no por portador de apellido. Además, él es cheto porque tiene doble apellido. Yo soy Guillermo Pérez Aseca. No tengo problema. La ventaja de charlar conmigo es que yo conozco los dos mundos. Conozco el mundo corporativo y conozco el mundo de las pymes. De hecho, nuestra organización está estructurada con 2 unidades de negocio. La que maneja Juan Elías, que obviamente es la que está más cerca del mundo pyme, que es todo outsourcing, accounting, auditoría, y la otra área es consultoría, planificación estratégica, declaraciones anuales, litigio, aunque tratamos de ser más pediatras que médicos cirujanos. Nos gusta más prevenir que operar. No voy a tener tiempo para darles todo lo que tiene este contenido de esta charla. Esta charla es una charla que la cuidamos entre 10 candados porque tiene 50 años de experiencia metidas ahí adentro. Son casos de negocios, donde, como dijo Juan, por haber cambiado el negocio, se mejoró el impacto fiscal. ¿Qué significa ganar plata con los impuestos? Nuestro enfoque no puede competir contra el negro. Es imposible, el negro le gana a todos, ¿sí? Nuestro enfoque es, cuando ustedes tienen negocios mayoritariamente blancos, ganan 100 y saben que el fisco les va a sacar 35 y les quedan 65. ¿Cuál es el mensaje nuestro? Que en lugar de que esa tasa nominal y efectiva del 35 sea eso, sea menos. Con lo cual, si ustedes ganan 100 y en lugar de quedarse con 65, se quedan con 75, ganaron 10 puntos. La tasa efectiva de impuestos bajó del 35 al 25. Y acá hay 100 ejemplos de buenas prácticas, ya sea porque son prácticas que si no las aplico hoy, no las aplico nunca y pierdo, y ahí me gané el efecto fiscal. Otra es buenas prácticas en todos los rubros del balance, en definitiva en todas las operaciones que ustedes hacen, cuentas a cobrar, ventas, bienes de cambio, bienes de uso, provisiones, deben diferir utilidades, etc. Y la última, que es la más linda de todos y la que exige más creatividad, es cambiar el negocio para que el impacto fiscal sea diferente. Si yo le quiero comprar la compañía al señor y él me va a vender acciones en 5 millones de dólares, por decir cualquier número, yo saco plata de la caja y ¿qué me entra en mi balance? Acciones. Listo, me costó 5 millones esa compañía. Ahora, si el señor se va a la vereda de enfrente y se pone a desarrollar el negocio que él conoce perfectamente más que yo, porque lo hizo durante 20 años, me funde al año. Entonces yo que le digo, no, mirá,
Yo no te voy a pagar 5 millones de dólares por tus acciones, te voy a pagar 3 millones de dólares por tus acciones y 2 millones te voy a pagar por un contrato de una obligación de no hacer. ¿Qué es una obligación de no hacer? Que el señor por 5 años no me va a poder competir. Y lo escribo de tal manera que es un costo hundido desde el momento 1. Si es un costo hundido, esos 2 millones son deducibles del impuesto a las ganancias. Si son deducibles del impuesto a la ganancia, me gano el 35%. Esos 2 millones, en realidad, al deducir el impuesto a la ganancia, me ahorro $700.000, por decir algo. ¿Cuánto me costó la operación? ¿5 millones de dólares? No, me costó 4.300, porque 700 me lo pagó el fisco. Y eso es legal. Y todo lo que está acá es legal. Y hay un mundo enorme de eso que los empresarios no lo saben. ¿Y por qué no lo saben? Porque yo fui profesor en la UCA 30 años. El 98% de los alumnos de la UCA, contadores, odiaban impuestos. Después salen y se tienen que ver con el señor. Y tienen que hablarle de temas de fiscales. ¿Y cómo le transmite sabiduría a ese señor que forma parte del 98% que odiaba los impuestos cuando los estudiaba? Es imposible brindar esa sabiduría que ese empresario necesita. Ese mundo ustedes no lo conocen. O ustedes sí que son maravillosos, conocen todo. Los de allá afuera no lo conocen. ¿Sí? Entonces, y ese mundo existe. Lo que pasa que lo conoce el 2% y que trabaja con este enfoque de negocio, que no es ningún mérito que nosotros trabajemos con ese enfoque de negocio, porque yo soy hijo y nieto de industrial. Con lo cual, a mí, Vilas tuvo mérito, que Vilas entrenaba. Y llegó a donde fue porque se entrenaba. Era un burro, pero se entrenaba y llegó a donde llegó. Bueno, el ADN que tengo yo por ser hijo y nieto industrial me vino dado, es un regalito que me dio la naturaleza. Entonces no hay mérito en eso. Pensar como piensa el Señor. Muchas veces, como impuesto no le gusta a nadie, no solamente a los estudiantes, sino a todo el mundo, yo esta primera parte hago una introducción macroeconómica. Esta charla tiene tres componentes. Bueno, yo empecé 10:45, Ornella, Sí, que hasta las 11:30 no paro. Dice que se van a querer quedar más, ese es el problema. Entonces no sé cómo vas a hacer para resolver el problema afuera. Es tu problema. ¿Cerramos con llave, Ornella? Dale. Bueno, yo hablo de la evolución macro y microeconómica de la Argentina y cómo esa evolución macro de la Argentina... ¿Alguno escuchó esta charla? La voy ayornando siempre, ¿no? Entonces hoy me voy a sentir Clint Eastwood de verdad. ¿Cómo impactó eso en la carga tributaria empresarial y social? Y después voy a hablar de cómo resolver el problema de esa carga tributaria en nuestras organizaciones o en nuestras personas. Legalmente, hay montones de mecanismos. Y repito, no puedo competir contra el negro, obviamente. Contra el negro es sin competir, porque es todo cero impuestos. ¿Ok? Bien. Argentina, a ver, voy a ver si lo puedo decir rápido esta parte, pero es muy linda y muy interesante. Yo creo que Argentina está como está porque jamás tuvimos un proyecto de país consensuado. Por lo tanto, nunca tuvimos políticas públicas alineadas con ese proyecto de país. Saben que hoy se habla de la famosa grieta, siempre hubo grietas, desde los unitarios federales, pasando por los conservadores y los radicales, pasando por el peronismo y el anteperonismo, y ahora por lo que estamos viviendo. Esa falta de país consensuado, porque en los países desarrollados que crecieron, puede haber distintas maneras de pensar, pero van todos para allá. Unos se pegan contra este guardarrail, otros se pegan contra este, van todos para allá. Yo he vivido de todo. He vivido cosas que este iba para acá, el nuevo venía para acá y chocaron. Bueno, eso generó que Argentina viviera en los últimos 120 años de historia con 28 crisis, una cada 4 años. Así que cuando hablen mal de ustedes, señores empresarios, digan que ustedes son héroes. Porque si están acá sentados y lograron estar después de vivir en los últimos 120 años con una crisis cada 5 años, váyanle a decirle eso a un empresario de Europa o de Estados Unidos, que son todos gatos gordos. Además del 2011 que estamos estancados. Según el Foro Económico Mundial, en el índice global de competitividad, Argentina está casi última, 36 de 41. ¿Y cómo nos ayudan en incentivos para la inversión? Últimos, ceros, no nos ayudan nada. Señores empresarios, lo hacemos todo solo. Eso hizo que Argentina no creciera. Y como Argentina no creció, solamente hay 10 millones de personas en el sector privado que bancan a 47 millones de argentinos. Tenemos la pirámide invertida así, no como las de Egipto, que por eso duraron 5.000 años. Argentina es una pirámide así, que se balancea.
todo el tiempo, porque abajo somos 10 millones que bancamos a 47 millones. Y de esos 47 millones, donde estamos los 10 nosotros, los privados, el Estado todos los meses pone 22 millones de mangos de cheque en jubilaciones, empleo público, que es el único que creció en los últimos 15 años, y subsidios, que también es lo único que creció. 10 millones bancan todo. Por eso se necesita un cambio estructural profundo en la Argentina. Eso hizo que cuando yo empezara a trabajar, en los 70, había 3 pobres de cada 100. Acá hubiera 100 personas, 3 eran pobres. Ahora la mitad es pobre, la otra mitad no es pobre. Solamente en 40, 50 años de mayor distribución que generación de riqueza para poder distribuir. Porque como cada vez somos menos los que generamos riqueza, cada vez hay menos para repartir. Es simple la cuenta. Además, estos son datos, yo no estoy haciendo política. El gasto público del 80 al 2002, más o menos, lo podría haber analizado para atrás, más o menos era un 20-25% del Producto Bruto. Siempre se mide todo contra el Producto Bruto. Del 2002 al 2015, el gasto público casi no se duplicó, pero subió del 30 al 46%. Ese gasto público está acá arriba de la pirámide invertida. ¿Sí? ¿Me siguen, no? Y desde el 2015 al 2019, que fue el gobierno anterior al actual, apenas lo bajó del 46 al 43. Y porque el Fondo Monetario se lo dijo. Y ahí saltaron como corcho de champán, perdieron las elecciones. Por bajar 3 puntos el PBI, el gasto, cuando lo tenemos que bajar del 46 al 30 para volver a estar en estándares normales. Imagínense. Esta es la inflación promedio con la que vivimos. Obviamente, con semejante gasto hay déficit fiscal. Y el déficit fiscal, que es más gastos que ingresos, ¿cómo se financia? En su casa, bueno, tratando de tener más empleo, qué sé yo qué. ¿El Estado cómo lo financia? Lo financia de 3 maneras. Con emisión monetaria, con mayor endeudamiento, para poder bancar el gasto, o con mayor recaudación. Con mayor recaudación, según el Banco Mundial, somos el país que tiene la carga tributaria más alta del mundo. Endeudamiento no nos presta ni el kiosquero de la esquina. Y con emisión monetaria estamos al borde de la hiperinflación. Tenemos un problema. ¿Qué quiere decir eso? Que hay que atacar el gasto. En calidad y en cantidad. Si no, no va. Pero la presión tributaria sigue, ¿no? Fíjense, nosotros analizamos la evolución del gasto, de la recaudación y del PBI desde el 2002 a la fecha, y en valores nominales el gasto y la recaudación subieron 100 veces. Pero el PBI, que es la riqueza que el país genera, o sea, el gasto subió 100 veces, la recaudación también, porque había que financiar el gasto. 97 en realidad, por eso hay déficit. Pero el PBI subió 64, la mitad. Cuando definimos la presión tributaria, ¿qué es la presión tributaria? La relación entre la recaudación tributaria y el PBI. Si el PBI creció a la mitad que la recaudación tributaria, ¿qué pasó con la presión tributaria? La presión tributaria aumentó en la misma proporción que esa situación. Entonces, la presión tributaria nacional y provincial, no está la municipal, ni seguridad social, ni nada, estaba en el 2021 al 31,5, no varió mucho en el 2022. Pero en Argentina no paga impuesto todo el mundo. Nosotros en Argentina tenemos, ahí donde dice LATAM, tenemos un 40% de evasión. Eso significa que la presión tributaria sobre la economía formal del impuesto nacional y provincial no es el 31%, es más del 50%. Porque de los 10 que hay, 4 no pagan impuestos, la presión tributaria sobre los 6 es 50%. A eso se enfrentan ustedes como empresarios, ¿sí? No ignoren este factor tan importante en la cuestión económica de su negocio. Yo sé que es aburrido hablar de esto, pero si lo ignoran, van a ver algo ahora inmediatamente que los va a sorprender. Bueno, esto generó todo este problema, ¿no? La alta presión tributaria impide, si tengo que pagar los impuestos, no tengo plata para invertir, no tengo plata para crecer, para ser competitivo, no crezco. Si no crezco, no genero empleabilidad. Por eso hay solamente 10 millones de empleados en el sector privado y no crece. Porque la guita se va en otro lado. Se van los impuestos, ¿sí? Y en resguardar los pocos pesos que pueden ahorrarse porque no creemos en el poder político.
¿Cuáles son las consecuencias de esa situación macro? Las consecuencias micro son, por un lado, en las empresas, 2/3 de la utilidad de sus empresas se van en la carga previsional impositiva, si tuvieran 100% blanco el negocio. Ahora se lo voy a demostrar con números. 2/3. Quiere decir que ustedes trabajan de enero a agosto para el Estado. Estamos en junio, nos falta un tiempo, seguimos trabajando para el Estado. Y a partir del 15 de agosto brindamos, más o menos me da 14 de agosto la cuenta, y empezamos a laburar para nosotros hasta fin de año. Por lo menos coincide con la primavera, que las chicas se ponen lindas y los varones, bueno, nunca vamos a ser lindos. A ellas les gustamos, pero no sé qué ven. A la carga tributaria formal se le suma el impuesto inflacionario de muy compleja gestión. Miren, este es el presupuesto de una compañía de consumo masivo líder en su rubro, de hace un tiempito. Bueno, esta empresa vendía 100, fabricaba, le quedaba un margen bruto de 24, un margen neto de 8,50 y le quedaba, después de pagar el impuesto a las ganancias, 5,50. Yo desagregué la carga tributaria y la carga previsional y me dio 9. O sea que ustedes trabajan todo el año, como animales, para vender 100, les queda 5,50, pero en el medio le pagaron 9 a los diversos estados provinciales, municipales y nacionales. 9 sobre 5,50 me da 164%. Eso en términos de tiempo es que trabajaron hasta agosto para los 9 y de septiembre a diciembre para los 5. Ahora, perdón la expresión, ¿cuánta pelota le dan ustedes a los 9 en su compañía? Porque ustedes están poniendo un ejército para esto, para lo de arriba, finalmente, y para lo del medio. Finalmente para quedarse con 5,50. Para esta batalla ponen todos los soldados que tienen. ¿Cuántos soldados ponen para batallar esto? ¿Qué recursos ponen para que esos 9 sean 7? O sean 0, exagerando, porque nunca van a ser 0. Nada. ¿Cuánto tiempo les destinan a hablar del tema? Muy poquito. A llorarlo, sí. Pero a hablarlo y a planificarlo, poquito. Esto lo digo con 50 años de experiencia, así que sé que es así. Bien, no se estoy retando. Diviértanse un poquito. En los individuos es grave el tema. Porque Ornella cuando tiene que comprar esa hermosa blusa que tiene, o saquito, no sé, perdón. Bueno, no importa. Viene la oveja, ese que cría la oveja, le pasa todos los impuestos y cargas sociales al que lava la lana. Ese le pasa todos los impuestos y cargas sociales al que hace el hilo. Ese le pasa todos los impuestos y cargas sociales al que hace la tela. Ese, se me va a caer el escenario. Ese le pasa todos los impuestos y cargas sociales al que fabrica esa hermosa prenda que tiene puesta. Es el fabricante. Ese le pasa todos los impuestos y cargas sociales al mayorista. Ese al minorista, viene Ornella y paga. ¿Qué paga? 100 pesos de precio y 80, 75 pesos de impuestos y cargas sociales trasladan toda la cadena de distribución. ¿Por qué? Porque somos el país que tiene la presión tributaria más alta del mundo. Si a Ornella le queda un mango, cuando sale a la cadena rural a la vuelta de la esquina, le está esperando agazapado el impuesto a las ganancias. Porque el impuesto de arriba impacta en todas las clases sociales. Cualquiera que se compre una prenda tiene ese problema. Impuesto a las ganancias hoy impacta en la clase media y en la clase alta. Y digo clase media porque se compadecieron el año pasado y subieron bastante el mínimo, que no sé cuándo estaba, 450, 500, que tampoco es mucho. Digo, seamos modestos. Pero en realidad hoy está afectando a gente que necesita ese dinero. Con el agravante que los mínimos no imponibles son ridículos, con lo cual, si yo consumo más que el mínimo no imponible, no grabado por ganancia, no me queda guita para pagar el impuesto a la ganancia. Pero suponiendo que a Ornella le quede un mango, a la vuelta de la otra esquina, lo están esperando todos los impuestos patrimoniales. Que hoy lo paga la clase media-baja, porque los mínimos que hay son ridículos, los mínimos exentos, con tasas exorbitantes. En el mundo ese impuesto no existe o es del 0,25, como mucho algún loco el 0,50. Nosotros llevamos la tasa del 0,25 a fin del gobierno de Macri al 2,25 ahora, para bienes en el exterior y 1,75 bienes en el país. Una locura. A nivel de recaudación es el 1% del PBI, 1,5%, no sirve para nada, no resuelve las finanzas públicas y lo único que sirvió fue para que un montón de empresas, empresarios y talentos se fueran al exterior, que son lo que dan el laburo a los demás. Miren la aberración. Bueno, y después nos espera el impuesto inflacionario, que es el peor de todos los impuestos, y pega en todos lados, sobre todo en la clase baja. Bueno, el sistema tributario nuestro es estrafalario,
fue diseñado para todo el tiempo con parche para sostener un enorme gasto público y no aprovechando para generar inversión y empleabilidad, porque el sistema tributario, ¿qué es? Es un sistema para redistribuir el ingreso. Yo le saco un impuesto a Ornella para dárselo al señor. Y si el señor tiene una fábrica, voy a tratar de que, ok, yo te lo doy, pero con estas condiciones, y vos generás más empleo. Y así la gente vive mejor. Y la sociedad en su conjunto vive mejor. Hace muchos años, era muy jovencito, estuve en Nepal. El rey tiene un palacio que usted nunca vio una cosa igual. Y me tocó estar en casi todas las partes del mundo. Ahora, yo salía afuera y una pobreza infinita. Digo, este tipo no puede ser feliz. Salvo que sea muy mala persona. Uno es feliz cuando a todos les va bien. Acuérdense en la época de los 90, cuando se privatizó todo. No hubo una red de contención social. ¿Quién no tenía un amigo, los más grandecitos? ¿Quién no tenía un amigo, un pariente que se había quedado sin trabajo? Y desde ahí la debacle. En realidad viene de mucho antes la debacle. Una lenta agonía es Argentina. Bien. Bueno, avanzo un poquito. Bueno, estas conclusiones, ¿no? Argentina no crece desde hace más de 10 años, el gasto público se duplicó, la presión tributaria asfixia posibilidad de crecimiento, se crean permanentemente parches, nuevos tributos, con un gasto público exorbitante, el desorden de la macro impacta y condiciona la micro a nosotros, ¿sí? Síntesis, la falta de un proyecto de país y de políticas públicas adecuadas, voy al principio de todo, de esta charla, provocó una de las cargas tributarias más altas del mundo. ¿Cuáles son las salidas? No me digan Ezeiza porque hay que pelear a la de adentro. Son las salidas, a nivel macro y a nivel micro. A nivel macro es un cambio integral del sistema tributario, que implica revisar el sistema tributario más revisar el gasto público. Cualquier cosa que sea un cambio tributario que no implique revisar el gasto público es un parche que no va a servir para nada, como todo lo que pasó en los últimos años. ¿Sí? Hay que revisar el gasto público en calidad y cantidad. Ahora, a nivel micro, ¿cuál es la solución? Y mientras no me solucionen el problema de allá, a nivel micro, lamentablemente, es el sálvese quien pueda. Es como yo le digo a mis hijos, chicos, nosotros estamos en el 10% de la población acá arriba, y ustedes también probablemente, porque ustedes dirán que no, pero están en el 10%, seguro, No se caigan de ahí, porque después te agarra el pantano y no subís más, no salís más. Entonces, mantengámonos. Entonces, si en la ecuación económica de sus negocios, ustedes trabajan hasta agosto para los 9, y a diciembre para los 5, empiecen a darle pelota a los 9. Porque hay plata ahí, importante, que se puede gerenciar diferente. Entonces, a nivel micro, tenemos que hacer estrategia fiscal inteligente, no queda otra. ¿Qué es la estrategia fiscal inteligente? Nos puede servir para generar negocios y rentabilidad. Por ejemplo, cuando yo le compré la empresa a él y le hice contrato de obligación de no hacer, facilité el negocio. Porque 5 millones era caro y logré pagar 4.300.000. ¿Sí? De manera legal. Una vez, voy a dar 2 o 3 ejemplos, porque no me va a alcanzar el tiempo. Entonces, como no me va a alcanzar, le voy dando los ejemplos de entrada. Viene un cliente nuestro que estaba cerrando una operación con una empresa americana que se iba y dejaba una unidad de negocios. Le entregaba a mi cliente, esto hace como 4 años, 200 millones en cuentas a cobrar, 200 millones en bienes de cambio, en inventarios, mercadería, y 200 millones en equipamiento, bienes de uso. 600 millones, que eran 6 millones de dólares. Mi cliente recibía en su balance 6 millones y hubiera tenido que dar una ganancia de 6 millones de dólares que le hubiera implicado el 35% de impuestos, 2 millones de impuestos. No, pará. Una vez que leí el contrato dije, no, pará, mirá. En realidad vos tenés que ingresarlo a 1, porque como está armado el contrato, la empresa americana estos 6 millones los va a dar a pérdida, como que no existen para nada. Así que vos fiscalmente entralo a 1, el día que vendas la mercadería pagarás impuestos, los bienes de cambio, los bienes de uso, el equipamiento, no lo vas a amortizar, no lo vas a mandar a pérdida, o sea, no te vas a ganar la deducción del impuesto a la ganancia, pero por lo menos no pagamos hoy el 35% de ese incremento patrimonial. Pero el problema no estaba ahí, estaba trabada la operación, porque no me habían llamado de entrada, lo habían querido hacer con el abogado, y estaba trabada la operación. Del lado del vendedor, el asesor era EY, mi ex estudio donde yo había sido socio a cargo, así que me facilitó la cosa. Entonces, ¿cuál era el problema? El problema era que la cesión de los créditos, había una diferencia de valor en esa cesión de esos 200 millones, y esa diferencia de valor pagaba IVA. En la cesión de créditos, cuando hay diferencia de valor, se paga el 21% de IVA. Y había 25 millones
de pesos, creo que era en ese momento, que había que pagar de IVA. Y nadie los quería pagar, porque la operación supuestamente era sin poner un peso. Yo te doy todo este fondo de comercio y vos te ocupás de que siga. Claro, la felicidad nunca es completa, como digo yo siempre, porque le entregaban todo ese fondo de completo, pero le entregaban 350 empleados. Y cuando hay una fusión de este tipo, 1 más 1 nunca es 2, siempre es 1,5, lamentablemente para los empleados. Entonces yo le dije a la gente, miren muchachos, si ustedes están trabados por el IVA y nadie lo quiere pagar, no hagan eso, hagan un listado con los 200 millones de cuenta a cobrar, que el contrato diga que se lo queda el cedente, la empresa americana que se dejaba su unidad de negocio, y a medida que ellos iban cobrando esas cuentas a cobrar, se las entregaban al cesionario, al que recibía el Fondo de Comercio, en concepto de indemnización rubro-antigüedad. Entonces transformamos una cesión de créditos en una indemnización rubro-antigüedad que no paga IVA. Y con eso la operación se destrabó en 24 horas. ¿Ven cómo cambiando el negocio cambia el impacto fiscal? Bueno. Perdonen. Estuve paseando por Europa y me vine con una neumonía viral suave que la superé caminando 10.000 pasos por día. Ya estoy, ya pasó hace 15 días. De esto se trata, de optimizar la carga tributaria, de mejorar la rentabilidad y reducir el impacto negativo de la inflación. Bueno, ¿por qué se ignora? Y por todos estos motivos. Por todos estos motivos. Por falta de conocimiento, porque los impuestos no les gustan a ustedes, porque se considera un gasto no gerenciable. Esto es un terrible error. Esto es un terrible error. Este es un gasto gerenciable y se los voy a demostrar con 2 o 3 ejemplos más, en función al tiempo que me queda. Por comodidad, porque claro, si no me gusta, no me va a gustar hablar. Estoy más cómodo no hablando. En definitiva, porque no está instalada la conciencia tributaria en la organización. Si ustedes tienen instalada la conciencia tributaria en la organización, antes de cerrar un negocio y de apurarse a firmar el contrato, el de ventas o el gerente general o el dueño, che, a ver, ¿nos conviene fiscalmente o no? ¿Cómo nos impacta? Y esto impacta en todos los rubros del negocio de la empresa. Esto es lo que quiere el señor, que tiene una empresa. Él quiere maximizar su resultado contable y minimizar su resultado impositivo. Eso es lo que quiere cualquier empresario. Digamos, a ver si la invoco con el cosito este. Él quiere maximizar el resultado contable y minimizar el impositivo. ¿Esto qué es? Esta es la típica declaración de impuesto a las ganancias. Se parte el resultado contable del balance, se le suman y se le restan ajustes que define la ley de impuesto a las ganancias y se llega al resultado impositivo y sobre eso se paga el 35%. Ahora él, que es muy inteligente, me dice, vos me estás engrupiendo, porque si el resultado impositivo deriva del resultado contable, jamás voy a lograr esto, que es maximizar el resultado contable y minimizar el impositivo, porque este depende de este. Bueno, craso error. Sí hay situaciones posibles donde se llega al paraíso, esto yo lo llamo el paraíso. Hay 3 situaciones posibles. Una situación es la pésima, otra la segunda mejor y la última es la óptima. Y ahí tenemos el resultado contable impositivo. Vamos a un ejemplo de la situación pésima. Ustedes no trabajaron con proactividad, no trabajaron con planificación. Trabajaron corriendo al contador al cierre del año para que les dé el balance para poder hacer la declaración jurada los 5 meses después del cierre y el contador no se lo da. Pasa eso en la vida. No debería pasar. El contador los tendría que correr a ustedes haciendo planificación antes del cierre del ejercicio. Y usted tendría que tener buenos sistemas de información para darle al contador esa información para que el tipo pueda meter toda su creatividad, si es que la sabe, antes del cierre. No todos la saben, porque forma parte de ese lote del 98% que odiaba los impuestos. Y es difícil meterse en un tema así cuando no te gusta. También hay que entenderlo. Además, el contador freelance, a ver, yo también les reconozco que tiene que saber un poquito de legal, un poquito de contabilidad, un poquito de previsional, un poquito de laboral, un poquito de IGJ, un poquito de impuestos, y cuando tienen que ir a las oscuras aguas profundas del Titanic de los impuestos, y no pueden, porque no le dan las 24 horas. Bien. Situación pésima. No trabajamos con proactividad. Viene el auditor y lo agarra el contador del señor y le dice, pasé por el almacén, te voy a hacer una previsión para obsolescencia de inventario. ¿Eso qué significa? Pérdida contable de 12 millones por obsolescencia de inventario, no deducible impositivamente. Acuérdense que si me lo deduzco impositivamente me gano la tercera parte, el 35%. Estoy en el peor de los mundos,
porque tengo pérdida contable, acuérdense el objetivo de él, que era maximizar la utilidad contable para arriba y bajar el resultado impositivo para pagar menos impuestos. Acá está el peor de los mundos, porque se le achicó la utilidad contable en 12 millones, no lo dedujo impositivamente, los bancos enojados, el accionista enojado, los proveedores dicen, uy, te se va al tacho, los clientes también, ¿sí? ¿Qué pasa si hubiéramos trabajado con proactividad? ¿Cómo te llamas vos? Rodrigo. Viene Rodrigo y me dice, mira, Guillermo, estamos antes que venga el auditor. Entonces, o el contador certificante. Y me dice, che, Guillermo, estas computadoras no se las vamos a vender a nadie. Mira la tierra que tienen, son del año 2000, qué sé yo. A veces decía Commodore, pero no lo quiero decir para no delatar tanto la edad, ¿viste? Sí. Entonces, bueno, está bien, vamos a hacer una previsión para obsolescencia de inventario. ¿Vos cómo te llamas? Maxi, Rodrigo y Maxi. Bien. Entonces, Maxi hace la previsión para obsolescencia de inventario y la calcula en 9 millones de pesos. Él la calcula en 9 millones de pesos. ¿Por qué? Porque no es algo exacto una previsión para obsolescencia de inventario, es un cálculo, ¿sí? Entonces Rodri dice, sí, pero guarda, mirá que Guillermo ahí en la rural dijo que si nosotros registramos la previsión para obsolescencia de inventario ítem por ítem, es deducible impositivamente. Entonces, la registramos ítem por ítem. Vino el auditor, yo pasé por el almacén, una porquería. Tranquilo, muchacho. Ahí ya tenés calculada 9 millones de mangos la previsión por obsolescencia de inventario. Como se registró ítem por ítem en libro de inventario y balance, es deducible impositivamente. Como es deducible impositivamente, el impacto resultado no es 9 millones, es 9 menos 3 que me ahorré de impuestos. Con lo cual, el problema de la obsolescencia la tengo. ¿Era 12 millones? No, porque se la colchoneó, porque es el auditor. Yo definí que era 9, pero hice algo para que sea deducible impositivamente. Una misma situación, gerenciada de dos maneras distintas y un resultado diferente. Estamos ahora acá. Viene Maxi, tenemos una compañía que cierra 31 de octubre, vende productos estacionales, pintura, helados, lo que les guste, o cualquier otra cosa, sobre todo para el invierno. Bueno, y cerramos el 31 de octubre. Entonces viene Maxi y me dice, che, Guillermo, vamos a hacer una campaña publicitaria por 12 millones de lo que quieran pesos, que le va a dar el push a todas las ventas de los próximos 6 meses, la temporada alta. ¿En dónde estamos parados? ¿Estás seguro, Maxi? Sí, me dice Rodrigo. Es así. Ok, muy bien. Cerramos balance el 31 de octubre. ¿Qué tengo al 31 de octubre? Una pérdida de 12 millones, deducible impositivamente, el impacto negativo del resultado es 8. Pero bien Rodrigo dice, che, no entiendo esto. Resulta que hacemos un gasto de 12 millones en octubre. Esto que voy a decir no se puede hacer contablemente, pero doy el ejemplo porque es muy claro. Después les doy ejemplos que sí se pueden hacer. Entonces dice, yo no entiendo, este gasto va a beneficiar a ventas de 6 meses, un mes de este ejercicio y 5 del año que viene. ¿Por qué tenemos que castigar a este ejercicio que cierra en octubre con los 12 millones? Castiguémoslo con la sexta parte, con 2 millones. Y los otros 10 millones los mandamos a pérdida el año que viene. ¿Cómo se hace eso contablemente? Se sacan esos 10 millones de pérdida y se ponen en el activo como si fueran una maquinaria. Yo hablo partiendo de la base que no está lleno de contadores. Así que si hay algún contador, disculpa. Entonces ¿qué pasa ahí? Ok, vamos a hacer eso. Entonces, ¿qué pasa ahí? Estoy con esto. Se produce una ganancia, entre comillas, porque saco de pérdida 10 millones y lo mando al activo, como si fuera una maquinaria, de 10 millones. Dejo solamente 2 millones de pérdida contable, de estos 12. ¿Y qué pasa acá? ¿Por qué esto es así? Porque impositivamente un gasto se deduce cuando se devenga. ¿Cuándo se devenga? Cuando Maxi hizo la publicidad. ¿Cuándo la hizo? En octubre. Con lo cual yo me deduzco los 12 millones, me ahorro 4 de impuestos a las ganancias. Si yo tengo solamente 2 millones de pérdida contable, porque 10 los activé como una maquinaria, y me ahorré 4 de impuestos a las ganancias, ¿cuál es el resultado neto del balance? Una utilidad de 2 millones. Acá tenía una pérdida de 8 millones, acá tengo una utilidad de 2. Una misma situación gerenciada de manera distinta genera un impacto fiscal diferente. Esto no se puede hacer porque los genios de la contabilidad dijeron que no se puede hacer más el cargo diferido de activar los 10 millones. Pero un pasivo contratado para la compra de un activo fijo, puedo activar los intereses de ese pasivo en el activo fijo. Pero impositivamente se deducen con su devengamiento, con lo cual estoy parado acá. Gasto de organización y desarrollo. Se pueden activar contablemente en hasta 5 ejercicios, los puedo mandar a pérdida en el año.
Compra de una maquinaria nueva. ¿Cómo la mando a pérdida? A través de una cosa que se llama la amortización. O sea, compro una maquinaria en $1 millón, una maquinaria es un gasto que al cabo de 10 años no vale nada. Lo que pasa es que me la dejan activar porque la voy a usar 10 años. ¿Cómo la mando a pérdida? A través de la amortización. En $1 millón por año. Contablemente, vamos a suponer que cierro en diciembre, la traje el 28 de diciembre, el 31 de diciembre, la habilité ahí. Contablemente, ¿cuánto lo amortizo? Un día, porque la contabilidad me lo permite. Impositivamente, ¿cómo lo amortizo? El año completo, $1 millón. Me ahorré $300.000. Y entonces no tengo pérdida contable, porque no tengo amortización contable, pero tengo amortización impositiva. Vendo un bien de uso, tendría que pagar impuesto a las ganancias, pero esa utilidad de la venta del bien de uso, que es de $1 millón, que hubiera pagado 300.000, lo deduzco del costo del nuevo bien, que vale 2 millones, y en lugar de amortizar 200.000 por año, voy a amortizar 100.000. Con lo cual, ¿cómo termino pagando ese millón? A través de la menor amortización del nuevo bien. Entonces estoy en esta situación. Bueno, yo tengo muy poquitos minutos más, ¿no? ¿Cuánto me queda? 10 minutos. Bueno, la estrategia fiscal necesita una metodología eficaz, enfoque de negocio y valores actitudinales. Los valores actitudinales son todos estos, que es lo que marca la diferencia, ¿sí? Enfoque de negocios, proactividad, aptitud en encuadre de negocio, conocimiento de la industria. Yo a mi gente le digo, cuando toman un negocio nuevo, ustedes tienen que saber más que el empresario. Yo atendía a todas las petroleras, inclusive me tocó hacer la privatización de YPF. Iba por la ruta y veía esos tanques de almacenamiento que están al lado de la cigüeña, y en una época había una desgravación para la inversión en maquinaria afectada al proceso industrial. Y proceso industrial, desde el escritorio del centro cómodo, estaba definido como cuando la materia prima entraba de una manera y salía de una manera diferente. Un poquito más ortodoxo, pero estaba definido así. Entonces, ¿yo qué hacía? Me desgrababa. ¿Qué es desgrabar? Me deducía 2 veces la amortización más la desgravación de la maquinaria, de los fierros que iban a la refinería, porque ahí entraba el crudo y salía la nafta, o lo que sea. Pero no me desgrababa los tanques de almacenamiento, hasta que fui a Comodoro Rivadavia y me explicaron que en Argentina hay recuperación secundaria. Se inyecta agua, sale el aceite, el crudo, junto con el agua y los minerales, van a ese tanque de almacenamiento que vemos en la ruta, por un proceso de decantación, el agua y los minerales van a un lugar, y el aceite bituminoso, el crudo, se llama así, va a otro, el agua, vaya a saber dónde la tiraban, y el aceite bituminoso iba a la refinería. ¿Qué había ahí en términos fiscales? Un proceso industrial con ese tanque de almacenamiento. Me desgrabé todos los tanques de almacenamiento. Eso, si uno conoce la industria y se toma el trabajo de ir a Comodoro Rivadavia, que en esa época no había tantos vuelos. Bien, ¿por qué hay que trabajar con management alineado en sintonía y instalar el concepto de trabajo en equipo? Porque Messi la única vez que pudo ganar un campeonato mundial fue cuando tuvo un equipo, porque Messi solo no lo puede ganar. Si yo fuera Messi, que no lo soy, y ustedes están ahí, yo le voy a hacer 4 o 5 goles al principio, pero después, si ustedes son 11 que la tocan, me voy a cansar, me van a ganar. Nadie le gana a un equipo. Ninguna empresa es más grande que el líder que la dirige, ni que la gente que la compone. La diferencia la hace la gente. Porque vos podés tener una Ferrari, y una Ferrari va a ganar el que maneje mejor. Porque la tecnología nos equiparó a todos. El mercado nos ve como los señores que la pirámide invertida, nos ve como el tipo que viene Maxi me trae un problema, un negocio, y yo veo el problema. Así que esto está grabado con esto, con esto, con esto. Él no me va a querer si yo me sé la ley de memoria. Él me va a querer si cuando él me trae un negocio, yo le busco una solución. Y después hago el mismo trabajo que el otro señor, que es maravilloso haciendo esto. Pero la pirámide se invirtió, ¿ven? Acá está la conclusión, acá está la conclusión. ¿Por qué? Porque yo primero busco la solución basada en una conclusión que está basada en un análisis en los antecedentes. Entonces acá nos convertimos en socios estratégicos del negocio y no en los señores que traen problemas al negocio. Entonces ustedes como usuarios tienen que demandar eso de su asesor impositivo. No es simplemente el que llena papeles, los tiene que ayudar a desarrollar el negocio. Esto es re importante. Hoy probablemente con la gente que los asesora estén trabajando de esta manera en impuestos. Cuando tienen una pregunta, si es que se acuerdan, se la hacen. Si se la hacen en tiempo y forma y tienen una respuesta correcta, bingo. Pero puede ser que la hagan fuera de tiempo, que no la hagan, que la hagan mal o que le contesten mal. Con lo cual ustedes están siempre presentes en la consultoría. El que pregunta. Este tiene una actitud muy reactiva. ¿Cómo hacemos para que yo pueda ser un poco más proactivo respecto de ustedes? Y bueno, inventamos esta metodología. Esta metodología
que es la que aplicamos en Grupo GNP, es la siguiente. Nosotros proponemos hacer o el outsourcing de lo mensual, que es lo que hace Juan Elías casualmente, o revisiones, auditorías fiscales, que lo hace la otra unidad de negocio, de todo lo que es IVA, ingresos brutos, retenciones. Eso nos da conocimiento del negocio, que retroalimenta la consultoría. Si yo conozco el negocio, mi devolución por la consultoría va a ser mucho mejor. Esa consultoría, hecha con enfoque de negocio, lo que dije al principio, retroalimenta ¿qué? Lo más importante de este esquema, que es la estrategia fiscal. Y la estrategia fiscal, finalmente, va a parar a la declaración jurada. Entonces la declaración jurada, en lugar de ser un compliance, una obligación, un ladrillo que hay que hacer, se convierte en ver la efectiva implementación de las ideas que nacen del conocimiento del negocio, de la consultoría hecha con enfoque de negocio, de la planificación hecha en el momento adecuado, además es un combo con esto, y esto es ver la efectiva implementación de este círculo virtuoso. Entre esto y esto es Venus y Marte. Es el día y la noche. Esto es un enfoque y esto es un enfoque completamente. Esto es lo que permite que su asesor impositivo se convierta en socio estratégico de ustedes. Bueno, no me queda más tiempo, pero lo que les voy a mostrar ahora es... Atrás de estas cédulas hay 50 ejemplos de ahorro fiscal. Nosotros los dividimos en ventajas impositivas on time, que si las hago ahora me las pierdo. En administración tributaria eficaz, que es ver todas las operaciones que ustedes hacen, todos los rubros del balance y ver incobrables, cómo acelero los incobrables, cómo difiero ingresos por utilidades diferidas, cómo valúo los inventarios. Por ejemplo, nos pasó con una empresa de motos. Año 2018, crisis, abril. El tipo tenía un stock impresionante, un endeudamiento impresionante. No vendió ninguna moto más. Llegó fin de año. Ese inventario, ¿a cuánto lo tuvo que evaluar contablemente? A reposición. ¿Eso qué le dio para que el debe de igual que el haber? Ganancia por tenencia de inventario. Esa ganancia por tenencia de inventario pagaba el 35% y el tipo no había vendido una moto de abril a diciembre. Ahora, ¿cómo lo podemos evaluar impositivamente ese inventario que contablemente lo evalúa a reposición? ¿A la última compra ocurrida en los últimos 2 meses o a la última compra? ¿Cuándo había sido la última compra de este tipo? Abril del 2018. Que hice un ajuste por evaluación de inventario que mató la ganancia por tenencia de inventario. Esto es administración tributaria eficaz. Ventaja impositiva online. 30 de junio, cierra el balance. Ustedes su capital de trabajo, ¿qué lo tienen? En fondos comunes de inversión. El fondo común de inversión da ganancia por inflación en el ajuste impositivo por inflación. En esa declaración jurada de ganancias que dice utilidad contable más menos ajustes, utilidad impositiva, un ajuste es el ajuste impositivo por inflación. Si usted tiene la plata en fondo común de inversión, el capital de trabajo, porque su negocio anda bien y su capital de trabajo es positivo, ese fondo común de inversión da ganancia por inflación desde que invertí hasta el cierre de ejercicio o hasta que lo vendí. Pero hay otras cosas que no dan ganancia por inflación, dan pérdida por inflación. Si usted está por cerrar en junio, ese fondo común de inversión, le estoy tirando una perlita, que eso a veces suelo dar en el programa de televisión, lo venden antes del cierre de ejercicio, les va a dar ganancia. Pero como van a ajustar el costo por inflación y la inflación seguro fue más alta que lo que rindió ese fondo común de inversión, voy a tener ganancia cero. Maté la ganancia impositiva por inflación de ese fondo común de inversión. ¿Y en qué lo invierto? En algún instrumento que me dé pérdida por inflación. ¿Cuál? Plazos fijos, obligaciones negociables, títulos públicos. Si a mí me agarra el cierre, por ejemplo, con plazo fijo escalonado, porque es mi capital de trabajo, no voy a hacer un plazo fijo, varios escalonados cada 48 horas, ese plazo fijo me va a dar pérdida por inflación el año que viene al 140% de inflación, si es que es el 140%. Y ese movimiento es un movimiento de planificación que se hace antes del cierre del ejercicio. Eso es on time, o lo hago ahora o me lo pierdo. Y redefiniendo el mejor negocio, tengo muchos ejemplos, ya di 2, di el ejemplo de esa empresa americana que dejaba la unidad de negocio, tengo la del señor cuando le compré la empresa y le dije que haga el contrato de obligación de no hacer, hay muchos negocios donde nosotros cambiamos el negocio y cambiamos el impacto fiscal. Para terminar, por acá están todos los ejemplos, ¿ven? Bueno, todo esto es la parte del ajuste por inflación, que hay montones de cosas, no solamente lo del Fondo Común de Inversión y el plazo fijo. No, estoy yendo a la final. Sí, estoy yendo a la última, al cierre. Ven, estos son todos los ejemplos que no le pude dar. Sorry, ¿eh? Bueno, reflexiones. Los impuestos a través de la estrategia fiscal es vital para generar negocio y rentabilidad. Espero que se hayan convencido. El 150% de la rentabilidad empresaria se lo lleva la carga tributaria y previsional. Y no le dan pelota a ustedes a los 9. ¿Se acuerdan de los 9 y los 5? Bien. El ajuste por inflación debe evaluarse y gerenciarse en cada negocio.
porque hay que hacer esos movimientos operativos ante el cierre de balance. Instalar la conciencia tributaria en la organización requiere decisión política de ustedes primero. No va a venir de abajo para arriba, va de arriba para abajo. Incidir, y esto es fundamental, incidir en los negocios de su gestión, porque si no me traigo un muerto. Si el contrato está cerrado, es un muerto. Lo único que se revivió fue Lázaro, de la Biblia. Es difícil. Algún milagro hemos hecho alguna vez, pero el Lázaro es difícil. Ustedes tienen que exigir como usuarios un profundo conocimiento fiscal, enfoque de negocio, conocimiento y la metodología, que era el redondel ese que les mostré antes, metodología adecuada. Eso es lo que nos diferencia de los competidores. Para terminar, de verdad, los impuestos gerenciados con estrategia fiscal son una oportunidad para generar negocio y rentabilidad. Un mismo negocio, este es el mensaje fuerza, gerenciado de dos maneras diferentes, desde su génesis, modifica el impacto fiscal. Muchísimas gracias. No hay tiempo para preguntas, ¿no? Sí, igual suelen no haber preguntas, pero... Estuvo espectacular. Tengo ganas de llevar a mi restaurante ya mismo con Grupo GNP. ¿Toman pymes más chiquitas también o tienen que ser macroempresas? No, hay de todo. Nosotros tenemos 2 unidades de negocio. Juan Elías maneja el mundo más cercano al mundo pyme, aunque también trabaja con empresas grandes. ¿Por qué? Porque él hace todo lo que es mensual, él hace todo lo que es tercerización de procesos, inclusive administrativos, hace el accounting, la contabilidad, saca los balances, está haciendo auditoría. Si sigue creciendo en auditoría se va a tener que, no va a ser GNP, va a ser PNG, porque hay normas profesionales que a los de impuestos nos limitan cuando somos auditores. Okay. Así que, y después está la otra unidad de negocios que está más cerca de este mundo, que es más del mundo de las anuales, de la planificación, de la consultoría. Pero sí, trabajamos con todo tipo de empresas. Yo creo que vas a tener cola, Juan, porque yo ya estoy corriendo a atacarte. O sea, creo que todos los empresarios pymes lidiamos con esto. Creo que estamos todos en ese porcentaje que decís, y para mí lo que más dolor de cabeza me ha traído en estos años es la parte impositiva. Este mes creo que pagué 2 millones de pesos en IVA, no sé. De IVA solamente. Claro, sí, porque estamos mi mamá y yo con un cuadernito, ¿viste? A lo tanas. Y creo que, bueno, no, ordenarse es básico. Importante. Mira, yo cuando empecé con GNP en el 2006, lo primero que hice fue generar un software, una digitalización del núcleo de nuestro negocio, que nosotros vendemos horas. Tenemos un estrictísimo control de eso. ¿Por qué? Porque todo el mundo que hace las ventas y el producto y se olvida de el back office. Total. Es como tener una Ferrari y cuando agarras la curva no tenés freno. El back office es tener los frenos para doblar bien y ganar en la segunda recta. Total. Y eso es lo que pasa. Bueno, un honor escucharte, Guillermo. Un placer, como siempre. Gracias por estar acá. Muchas gracias. Hoy, las reglas de juego cambian muy rápido. En Grupo GNP estamos preparados para estos cambios. Innovamos. Grupo GNP, expertos en servicios integrales de impuestos. Desarrollamos estrategias fiscales para potenciar los resultados empresariales y cuidar los patrimonios individuales. Reconocidos y premiados a nivel internacional por nuestra trayectoria y experiencia. Grupo GNP, tus aliados estratégicos.